Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren todos muy bien, con muchas ganas de sumergirse en una historia que nos ha tocado el corazón y que, estoy seguro, les generará muchas emociones. Hoy vamos a desentrañar un mensaje secreto, un encuentro que promete ser profundamente emotivo, protagonizado por dos nombres que quizás ya les suenen familiares, Kerem y Hande. ¿Alguna vez han sentido esa conexión especial con alguien, esa fuerza invisible que los une más allá de las palabras? Pues prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es precisamente eso, una manifestación de esa conexión, un momento que se ha filtrado a la luz pública y que ha cautivado a miles. Hablaremos de ese instante en que Kerem y Hande se encontraron, un encuentro que, según lo que hemos podido recopilar, ha estado cargado de una emotividad palpable, de esas que te hacen reflexionar sobre el poder de los lazos humanos, de los sentimientos que trascienden las cámaras y los flashes. Vamos a explorar los detalles, las pistas, lo que se dice, lo que se siente y por qué este encuentro se ha vuelto tan significativo para tantos de nosotros. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratis y les asegurará no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y, sobre todo, esas historias que nos hacen sentir un poco más cerca de las personas que admiramos. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y, si pueden, activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este misterioso y emotivo encuentro entre Kerem y Hande. La información que ha llegado hasta nosotros sugiere que este no fue un encuentro casual, sino uno que fue planeado, uno que llevaba consigo un peso emocional significativo. Imaginen la escena: dos personas que han compartido mucho, que han vivido momentos intensos, tanto en la ficción como en lo que muchos han interpretado como su vida real, reunidos de nuevo. La expectativa, sin duda, era enorme. Se habla de que este encuentro se produjo en un momento particularmente sensible, quizás después de un periodo de distancia o de circunstancias que habían puesto a prueba su vínculo. No se trata solo de un reencuentro entre colegas o amigos, se percibe algo más profundo, algo que resuena en la conexión que han demostrado tener, una química innegable que ha capturado la imaginación del público. Cuando decimos mensaje secreto, no nos referimos necesariamente a una nota escrita, sino a esa comunicación no verbal, a las miradas, a los gestos, a las palabras que, aunque aparentemente sencillas, llevan consigo todo un cúmulo de vivencias y sentimientos. Los detalles que se han filtrado apuntan a que el lugar del encuentro fue elegido con cuidado, un espacio que quizás evocaba recuerdos o que ofrecía la intimidad necesaria para un momento tan personal. Las fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por respeto a la privacidad de Kerem y Hande, describen la atmósfera como cargada de emoción contenida, de esa tensión que precede a una conversación importante, a un entendimiento mutuo. No estamos hablando de un evento público, sino de un encuentro más privado, donde las apariencias y las máscaras se caen, permitiendo que emerja la verdadera esencia de su conexión. Se rumorea que hubo un intercambio de palabras, no en forma de declaración pública, sino en un diálogo íntimo. Imaginen a Kerem con esa intensidad que lo caracteriza, y a Hande con esa dulzura y fortaleza que la definen, compartiendo un momento que para ellos debía tener un significado especial. ¿Qué se dijeron? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Las interpretaciones varían, pero la constante es la emotividad. Algunos sugieren que pudo haber sido una conversación para cerrar ciclos, para reafirmar un lazo, o quizás para agradecerse mutuamente por lo vivido. Lo que sí parece estar claro es que la conexión entre Kerem y Hande va más allá de cualquier proyecto profesional. Ha habido años de trabajo juntos, de compartir escenarios, de construir personajes que han enamorado a millones. Pero más allá de eso, el público ha sido testigo de una complicidad que trasciende lo artístico. Las redes sociales, las entrevistas e incluso las pequeñas interacciones que se hacen públicas, siempre han estado marcadas por esa chispa especial. Y este encuentro, según los indicios, ha sido una manifestación de esa conexión, un eco de todo lo que han compartido. Piensen en la vulnerabilidad que implica este tipo de encuentros. Cuando dos personas han estado bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, se amplifica. Y sin embargo, parece que Kerem y Hande han optado por un espacio de intimidad para este intercambio. El mensaje secreto no es solo lo que se dijeron,
sino cómo se miraron, cómo se escucharon, la energía que fluyó entre ellos. Es esa comunicación que va más allá del lenguaje, que se transmite en un abrazo, en una sonrisa cómplice, en un silencio compartido. Se especula que pudo haber un elemento de gratitud en este encuentro. Quizás Kerem quería agradecer a Ande por algo específico, o viceversa. O tal vez fue un momento para reconocer el impacto que han tenido el uno en la vida del otro, tanto profesional como, quizás personalmente. La idea de un mensaje secreto evoca un entendimiento mutuo, algo que solo ellos dos comprenden completamente, un código propio forjado a través de experiencias compartidas. Los admiradores de esta dupla han estado analizando cada detalle, cada foto, cada declaración indirecta que pueda revelar algo sobre este encuentro. La emoción que genera entre los fans es palpable. Muchos ven en esta conexión algo genuino, algo que les gustaría ver florecer más allá de la pantalla. Y es precisamente esta esperanza, este deseo, lo que hace que este tipo de historias tengan tanto eco. Las teorías sobre la naturaleza exacta de este encuentro son muchas y variadas. Algunos creen que fue un reencuentro para limar asperezas, para dejar atrás cualquier malentendido pasado. Otros apuestan por una reafirmación de su amistad, o incluso por algo más romántico, aunque esto último se mantiene en el terreno de la especulación. Lo importante y lo que lo hace tan emotivo, es la sensación de que hay un lazo fuerte y duradero que los une. Imaginen la cantidad de recuerdos que pueden evocar en un solo encuentro. Cada uno de ellos ha sido parte de la vida del otro en un momento crucial de sus carreras. Han compartido risas, lágrimas, éxitos y desafíos. Y es precisamente esa historia compartida lo que hace que un reencuentro cargado de significado sea tan poderoso. El mensaje secreto es, en esencia, la culminación de todas esas experiencias, un resumen de lo que han vivido juntos. En este tipo de situaciones, donde las figuras públicas son tan queridas y seguidas, cada movimiento es analizado. Y cuando hablamos de Kerem y Ande, la expectativa siempre es alta. Su química en pantalla es legendaria, y esa magia parece haber traspasado la ficción, creando una conexión especial con el público. Por eso, cuando surge la noticia de un encuentro emotivo, la curiosidad y el interés se disparan. Se dice que las palabras intercambiadas no fueron triviales. Que hubo una profundidad en la conversación, un entendimiento que solo se logra con el tiempo y las vivencias compartidas. Es esa clase de conversaciones que te dejan con una sensación de paz, de conexión renovada, de saber que hay alguien que te comprende realmente. Ese es el tipo de mensaje secreto que podemos imaginar entre Kerem y Ande. La emotividad de este encuentro, según los testimonios, radica en la autenticidad. No fue una puesta en escena, sino un momento genuino entre dos personas que a lo largo del tiempo han construido un vínculo especial. Esa autenticidad es lo que resuena con el público, lo que hace que se identifiquen y se emocionen con sus historias. Y aunque no tengamos todos los detalles, aunque el mensaje secreto permanezca en gran parte en la intimidad de Kerem y Ande, la mera existencia de este encuentro emotivo es un testimonio del poder de las conexiones humanas. Es un recordatorio de que, más allá de las cámaras y los guiones, existen sentimientos reales, lazos que perduran y momentos que marcan. En resumen, hemos explorado la conmovedora historia de un encuentro entre Kerem y Ande, un momento que, según los indicios, ha estado cargado de profunda emotividad y significado. Hemos especulado sobre la naturaleza de su conexión, sobre las posibles palabras y gestos que conformaron su mensaje secreto, y sobre por qué este evento ha capturado tanto la atención y el afecto del público. Hemos visto cómo la química que comparten, tanto en la ficción como fuera de ella, ha trascendido y ha creado un lazo especial con sus seguidores. Lo que queda claro es que este encuentro representa algo más que una simple reunión, es un reflejo de un vínculo que ha evolucionado y que sigue resonando. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración de la emotiva historia de Kerem y Ande. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias que nos tocan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este encuentro. ¿Qué creen que se dijeron? ¿Qué es lo que más les conmueve de su conexión? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para no perderse más contenido como este, recuerden darle un asterisco me gusta a este vídeo si les ha gustado, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se
Entere de esta historia, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.